Hay encuentros que no comienzan cuando dos personas se miran por primera vez. Comienzan mucho antes, en una zona del alma donde la memoria no usa palabras y el tiempo no se mueve como creemos. Según la Kabbalah, no toda conexión intensa es una señal, y no toda persona que despierta deseo, emoción o necesidad ha venido desde la raíz profunda de tu alma. Aquí aparece una de las primeras incomodidades. La mayoría confunde el alma gemela con alguien que calma su vacío, cuando en realidad muchas veces el alma gemela es quien revela el vacío que todavía no ha sido reparado. No llega siempre como paz. A veces llega como espejo. A veces llega como una grieta luminosa en la arquitectura interna de tu vida, una presencia que no sabes explicar, pero que empieza a mover cosas que llevaban años dormidas. La Kabbalah no mira el amor solo como emoción. Lo mira como una corriente, como una unión entre recipientes, como una reparación que puede elevar o quebrar dependiendo del nivel de conciencia con el que se recibe. Por eso, conocer a tu alma gemela no significa necesariamente encontrar a alguien que encaja con tus deseos. Significa encontrarte con alguien que toca una parte de ti que no responde al ego, sino a una memoria más antigua. Y esa memoria no siempre es cómoda, porque el alma reconoce antes de que la mente pueda justificar. La mente pregunta quién es esa persona, de dónde viene, por qué apareció, qué significa su presencia, por qué algo dentro de ti se altera sin permiso. Pero el alma no pregunta, el alma recuerda. Y cuando recuerda, algo se abre. No como una fantasía romántica, no como una promesa perfecta, sino como una exposición silenciosa de todo lo que todavía necesita volver a su lugar. La primera señal de que conociste a tu alma gemela, según la mirada mística de la Kabbalah, no es la atracción, es el reconocimiento. Pero no un reconocimiento superficial, no esa sensación ligera de haber visto a alguien antes, no una coincidencia dulce que la mente convierte rápido en historia. Es algo más profundo. Es como si una parte de tu interior dijera sí antes de que tú sepas a qué está aceptando. No reconoces su rostro. Reconoces una frecuencia. Reconoces una corriente. Reconoces una especie de vibración antigua que no entra por los ojos, sino por una zona invisible del alma donde viven las cosas que nunca fueron completamente olvidadas. La Kabbalah enseña que las almas no son piezas aisladas lanzadas al mundo sin raíz. Cada alma tiene una procedencia, una estructura, una chispa, una relación con otras chispas dentro del gran tejido espiritual de la creación. Por eso hay personas que pasan por tu vida y apenas dejan una huella, y hay otras que aparecen una sola vez, en un instante breve, y sin tocarte físicamente ya han cambiado la dirección interna de tu mirada. Esto no ocurre porque sean mágicas, ocurre porque activan una memoria. No vienen a llenar una historia vacía. Vienen a despertar una historia que tu alma ya conocía, aunque tu conciencia todavía no la hubiera encontrado. Aquí el misterio se vuelve más delicado. Porque este reconocimiento no siempre se siente como felicidad inmediata. A veces se siente como inquietud, como si esa persona hubiera tocado una puerta que tú mantenías cerrada sin saberlo, como si su presencia desordenara capas internas que parecían estables, pero que en realidad solo estaban inmóviles. No llega para confirmar la versión de ti que ya conoces, llega para revelar la versión de ti que todavía está en exilio. Por eso muchas personas se asustan cuando encuentran una conexión de alma. Creen que deberían sentir solo calma, solo alegría, solo certeza. Pero una conexión verdadera no siempre acaricia primero. A veces primero desarma. Desarma el personaje, desarma la defensa, desarma esa forma de amar construida desde el miedo, desde la necesidad, desde la costumbre de buscar en otro una salvación que solo puede empezar dentro. Y es precisamente aquí donde muchos ignoran la primera señal. Porque buscan mariposas, pero no saben reconocer el temblor del alma cuando algo antiguo vuelve a moverse. Buscan una emoción bonita, pero no entienden que el reconocimiento espiritual puede sentirse como una mezcla de atracción, respeto,
miedo, silencio y una extraña sensación de haber llegado tarde a algo que siempre estuvo esperando. No es obsesión, no es ansiedad, no es la urgencia del ego queriendo poseer lo que acaba de descubrir. El reconocimiento verdadero tiene profundidad pero no violencia, tiene intensidad pero no exige perder la dignidad. Tiene misterio pero no destruye tu centro. Cuando una conexión viene del alma, no te empuja simplemente hacia la otra persona, te empuja hacia una pregunta. ¿Quién soy yo cuando esta presencia me revela tanto? Esa pregunta es más importante que la persona misma, porque en la Kabbalah, el amor no es solo unión entre dos cuerpos, ni solo afinidad entre dos historias. El amor es una posibilidad de tikkun, una reparación, una oportunidad para que fragmentos dispersos de la conciencia vuelvan a alinearse con su raíz. Por eso tu alma gemela no necesariamente llega para darte comodidad. Llega para mostrarte dónde todavía no eres completo. Y si no estás preparado, puedes confundir esa revelación con peligro. Puedes huir de la persona cuando en realidad estás huyendo del espejo. Puedes aferrarte a la persona cuando en realidad estás intentando apropiarte de una luz que no se puede poseer. Puedes idealizarla, perseguirla, convertirla en destino absoluto, sin darte cuenta de que la señal no está en perderte por ella, sino en despertar contigo mismo a través de ella. La primera señal entonces no dice, esta persona es tuya. Dice algo mucho más inquietante. Esta persona abrió una puerta que ya existía dentro de ti. La segunda señal aparece cuando esa persona no solo despierta algo en ti, sino que empieza a ordenar y desordenar al mismo tiempo. Esto parece una contradicción. Pero en la Kabbalah, muchas verdades profundas nacen precisamente donde la mente ya no puede sostener una explicación simple. El alma gemela no siempre llega para hacer tu vida más fácil. Llega para mostrarte qué partes de tu vida estaban construidas sobre una imagen incompleta de ti mismo. No viene a romperte, viene a revelar las fracturas que ya existían. Y esa diferencia cambia todo, porque cuando una conexión toca la raíz del alma, no solo despierta amor, deseo o ternura, también despierta sombra, despierta miedo, despierta memoria, despierta esas zonas internas donde todavía hay exilio, donde una parte de ti sigue separada de su propia luz. La mayoría ignora esta señal porque espera que el alma gemela se sienta como descanso inmediato. Pero muchas veces se siente como exposición, no exposición ante el mundo, exposición ante ti mismo. De pronto empiezas a ver tus reacciones con más claridad, notas tus mecanismos de defensa. Notas cuando te cierras, cuando huyes, cuando exageras, cuando quieres controlar, cuando amas desde una herida y no desde una vasija madura. Esa persona se convierte en un espejo, pero no un espejo que devuelve solo tu belleza, un espejo que también muestra la arquitectura oculta de tu miedo. Aquí aparece una de las señales más difíciles de aceptar. Si alguien es realmente importante para el recorrido de tu alma, esa persona no solo confirma lo luminoso que hay en ti, también activa lo que debe ser reparado, no para castigarte, no para humillarte, no para convertir el amor en sufrimiento, sino para que puedas ver aquello que antes permanecía oculto bajo la apariencia de normalidad. La Kabbalah habla de recipientes. Una vasija puede recibir luz solo en la medida en que está preparada para sostenerla. Cuando la luz es más grande que el recipiente, la vasija se agrieta. Y esto también ocurre en el amor. A veces no sufrimos porque el amor sea falso. Sufrimos porque nuestro recipiente todavía no puede sostener lo que ese encuentro despierta. No es la conexión la que necesariamente destruye. Es la falta de preparación la que convierte la luz en incendio. Por eso una conexión de alma puede traer una intensidad que parece demasiado grande. No porque esté destinada al caos, sino porque toca zonas donde el ego todavía quiere dominar lo que solo puede ser recibido con humildad. Cuando conoces a alguien desde el alma, algo dentro de ti empieza a pedir alineación. Ya no puedes amar igual.
Ya no puedes mentirte con la misma facilidad. Ya no puedes sostener ciertas máscaras sin sentir que algo en tu interior se separa de su centro. Y aquí muchos se confunden. Creen que una relación espiritual verdadera debe sentirse siempre suave, siempre clara, siempre perfecta. Pero lo verdadero no siempre es suave al principio. Lo verdadero a veces llega como una presión silenciosa sobre todo lo que en ti ya no puede seguir dormido. No es drama, no es dependencia, no es una herida repitiéndose con otro nombre. La señal verdadera no te reduce, te llama hacia una forma más íntegra de ti mismo. Y aunque al principio duela, no te empuja a perder tu alma sino a recuperarla. Esto es importante porque muchas personas justifican vínculos destructivos llamándolos almas gemelas, pero una conexión de alma no necesita destruir tu dignidad para demostrar profundidad. No necesita romper tu paz para parecer intensa. No necesita convertirte en alguien pequeño para mostrarte algo grande. La diferencia es sutil, pero decisiva. Una conexión nacida desde la herida te consume y te deja más fragmentado. Una conexión nacida desde el alma puede incomodarte, pero al mismo tiempo te invita a volver a tu centro. No te pide que abandones tu conciencia, te pide que la eleves. No te pide que te pierdas en el otro. Te muestra dónde ya estabas perdido antes de que el otro apareciera. Esta es la segunda señal. La persona no solo despierta amor, despierta reparación. Y la reparación casi nunca se siente cómoda al inicio, porque reparar significa mirar. Significa dejar de culpar al destino por aquello que tu conciencia todavía no ha querido ordenar. Significa reconocer que el otro puede ser un canal, pero no puede hacer por ti el trabajo que tu alma vino a atravesar. La Kabbalah no separa el amor de la responsabilidad. Amar no es solo sentir una corriente intensa hacia alguien. Amar es preguntarte qué clase de recipiente eres cuando esa corriente pasa a través de ti. Si te vuelves posesivo, la luz toca tu miedo. Si te vuelves dependiente, la luz toca tu vacío. Si te vuelves soberbio, la luz toca tu necesidad de control. Si te vuelves más humilde, más consciente y más verdadero, entonces esa conexión no solo te emocionó, te elevó. Y aquí el misterio deja de estar en la otra persona. Empieza a estar en lo que esa persona revela de ti. Porque quizás el alma gemela no es solo quien viene a acompañarte. Quizás es quien aparece en el momento exacto en que tu alma ya no puede seguir evitando su propia transformación. La tercera señal es la más silenciosa. Por eso, casi todos la ignoran. No aparece como una emoción violenta, ni como una necesidad urgente, ni como una historia que exige ser entendida de inmediato. Aparece como una expansión. No una expansión ruidosa, una expansión interna, como si, después de conocer a esa persona, algo en ti ya no pudiera volver al tamaño que tenía antes. Aquí el alma no grita, el alma se ensancha. Y ese ensanchamiento puede ser confundido con nostalgia, con inspiración, con deseo o incluso con tristeza. Pero en su raíz hay algo más profundo. La presencia de esa persona despierta en ti una versión más verdadera de tu propio destino. No viene solo a ser amada, viene a recordar dirección, viene a tocar ese punto donde el alma empieza a preguntarse si está viviendo desde su luz o desde sus miedos. Según la Kabbalah, una conexión elevada no solo une a dos personas, une dos caminos de reparación. Y cuando esos caminos se cruzan, la vida empieza a mostrar señales que no siempre son externas, pero sí profundamente internas. De pronto sientes más claridad sobre lo que ya no quieres sostener. De pronto ciertas conversaciones pierden peso. De pronto, ciertas máscaras se vuelven insoportables. De pronto empiezas a notar que no puedes seguir alimentando versiones pequeñas de ti mismo sin sentir una distancia dolorosa con tu propia alma. Esto no significa que la persona sea perfecta. No significa que la relación esté garantizada. No significa que todo lo que sientes deba convertirse en destino inmediato. Significa algo más delicado.
Esa presencia activó una corriente de retorno. Retorno a ti, retorno a tu centro, retorno a una zona de conciencia que quizá llevabas años postergando. Y esta es la diferencia entre una conexión común y una conexión de alma. Una conexión común puede darte emoción. Una conexión de alma puede darte dirección. Una conexión común puede despertar deseo. Una conexión de alma puede despertar propósito. Una conexión común puede hacerte querer estar con alguien. Una conexión de alma puede hacerte preguntarte quién necesitas llegar a ser para sostener una luz así sin deformarla. Aquí el amor deja de ser solo una experiencia sentimental. Se convierte en un umbral. Y no todos quieren cruzarlo, porque cruzarlo exige madurez, exige humildad, exige dejar de usar el amor como refugio del vacío y empezar a recibirlo como espejo de la conciencia. La tercera señal no es que esa persona te complete, es que al tocar tu vida te recuerda que nunca viniste incompleto, viniste cubierto, viniste velado, viniste atravesando capas de miedo, deseo, defensa, historia familiar, heridas antiguas y formas aprendidas de buscar amor donde solo había repetición. Pero debajo de todo eso había una chispa, y ciertas personas no crean esa chispa, la revelan. Por eso, cuando aparece un alma gemela, no siempre cambia tu vida desde afuera. Primero cambia la forma en que te escuchas por dentro. Empiezas a notar lo que antes ignorabas. Empiezas a sentir cuándo una decisión te contrae y cuándo te expande. Empiezas a reconocer cuándo estás actuando desde el ego y cuándo estás respondiendo desde una zona más limpia, más serena, más alineada. Y aunque la otra persona no diga nada, su existencia parece dejar una pregunta encendida en tu interior. ¿Qué parte de mí está siendo llamada a despertar? Esa pregunta no busca una respuesta rápida, busca una transformación lenta, porque el alma no se revela bajo presión. El alma se revela cuando el recipiente está listo para sostener lo que antes hubiera confundido, poseído o rechazado. Aquí aparece la parte que casi nadie quiere escuchar. Puedes conocer a tu alma gemela y aún así no estar preparado para vivir esa unión. Puedes reconocer la luz y no saber sostenerla. Puedes sentir la profundidad y aún así actuar desde el miedo. Puedes encontrarte con alguien destinado a mostrarte una puerta, pero eso no significa que puedas cruzarla sin trabajo interior. La Kabbalah no convierte el amor en fantasía, lo convierte en responsabilidad. No te dice que persigas cada emoción intensa. Te preguntas si tu conciencia está preparada para distinguir entre una chispa verdadera y una proyección del vacío. No te dice que toda atracción es destino. Te muestra que algunas atracciones son pruebas, algunas son espejos, algunas son repeticiones, y muy pocas son portales hacia una reparación más alta. Por eso las tres señales deben ser observadas juntas. Primero, el reconocimiento. No reconocer una cara, sino una frecuencia. Después, la reparación. No sufrir por amor, sino ver lo que el amor revela para ser elevado. Y finalmente, la expansión. No depender de alguien, sino sentir que su presencia te devuelve a una versión más consciente de tu propio camino. Cuando estas tres señales aparecen juntas, algo cambia. El encuentro deja de ser solo un evento emocional. Se convierte en una grieta en el velo, y a través de esa grieta no solo ves a la otra persona, te ves a ti, ves tus heridas, ves tu luz, ves tu miedo a recibir, ves tu deseo de controlar, ves la parte de ti que quiere amar sin perderse, pero todavía no sabe cómo hacerlo sin protegerse demasiado o entregarse demasiado. Y entonces comprendes algo que no se puede comprender antes. El alma gemela no es necesariamente la persona que viene a salvarte. Es la persona que de una manera misteriosa te impide seguir durmiendo en una versión falsa de ti mismo. No siempre se queda, no siempre llega en el momento que esperabas, no siempre responde como tu ego quisiera. Pero si fue una conexión verdadera, algo de su paso queda trabajando dentro de ti, como una semilla bajo tierra, como una luz cubierta que sigue empujando desde el silencio.
como una corriente subterránea que, aunque no la veas, empieza a cambiar la dirección de tus raíces. Quizás por eso muchas personas ignoran estas señales, porque esperan que el alma gemela confirme sus deseos, cuando en realidad viene a confrontar su conciencia. Esperan una historia perfecta, cuando en realidad reciben una invitación sagrada a madurar. Esperan encontrar a alguien que cierre todas sus preguntas, cuando quizá el encuentro verdadero abre una pregunta más profunda que ninguna relación externa puede responder por completo. ¿Estoy dispuesto a amar desde el alma, no desde la herida? Esa es la pregunta que queda. Y tal vez esa pregunta sea más importante que saber si alguien fue o no fue tu alma gemela. Porque si esa persona despertó reconocimiento, reparación y expansión, entonces el encuentro ya cumplió una función que no pertenece solo al romance. Pertenece al misterio de tu propio retorno, al retorno hacia tu luz, al retorno hacia esa parte de ti, que no necesita poseer para amar ni perderse para entregarse, ni sufrir para sentir que algo es profundo. La Kabbalah no pregunta solamente a quién amas, pregunta desde qué nivel de conciencia estás amando. Porque dos personas pueden encontrarse desde el ego y llamarlo destino, pero también pueden encontrarse desde el alma y convertir ese vínculo en un canal de reparación, humildad y luz. Ahí está la diferencia. No en la intensidad, no en la urgencia, no en la necesidad de poseer, sino en lo que esa conexión revela, ordena y despierta dentro de ti. Y si mientras escuchabas esto sentiste que alguien apareció en tu memoria, no corras a nombrarlo. Obsérvalo, mira qué despertó, mira qué reparó, mira qué parte de ti empezó a expandirse desde entonces, porque a veces el alma no confirma con ruido, confirma con una certeza silenciosa que permanece incluso cuando la emoción baja. Y si deseas seguir entrando en estos misterios antiguos donde el amor, el alma y la Kabbalah se encuentran sin ruido ni simplificaciones, ¿puedes quedarte en este espacio? Suscribirte no es solo seguir un canal, es dejar abierta una puerta para que estas preguntas sigan trabajando en ti, hasta que lo que hoy parece misterio empiece a hablar desde dentro.